Floricanto.digital presenta Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 22 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, último domingo del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Situada este año en un contexto de discusiones, divisiones, luchas por el poder en México y en el mundo, esta celebración, donde reconocemos a Jesús como Rey, parece desconcertar. Muy lejos está el concepto del reino de Dios, quien pretenda comparar a Cristo, que así pretendan dominar el mundo. De hecho, la narración evangélica nos lleva a un constante intercambio entre la figura del rey y del pastor. En determinados momentos no se sabe si el Hijo del Hombre es quien conduce y separa, o si es el pastor quien juzga, condena y premia. El pastor, entendido en sentido pleno, el que va delante de las ovejas, el que da la vida por ellas, el que conoce a cada una por su nombre. Atrás tendríamos que dejar el falso concepto de rey aplicado a Jesús, a veces con buenas intenciones, y recordar cada una de sus palabras y de sus acciones para entender su verdadera realeza. Las veces que aceptó ser rey o ser proclamado como rey, nunca tienen el sentido político de poder o riqueza que muchos quisieran darle. Habla de otro reinado, muy lejano del modo de obrar de los reyes y gobernantes que oprimen a los pueblos. Se manifiesta como el rey que da la vida, que se apresura para ser el primero en servir, que aparece como el más pequeño. Nuestros sentidos nos pueden deslumbrar y oscurecer el verdadero rostro de este rey. Y Jesús nos lo recuerda de una manera dramática en esta narración. Solo se puede llegar al Rey, a Dios,
a través de los rostros concretos de los hermanos, los rostros de los pobres, el pobre en pan, el pobre en salud, el pobre en amor, son la manifestación más bella del rostro de Dios. Pero nosotros podríamos equivocarnos y dejarnos llevar por las apariencias que nos muestran los sentidos. Hoy debemos dejar que el Espíritu hable desde nuestro interior y nos ayude a descubrir ese verdadero rostro de Jesús. Aplicada la narración a nuestro mundo actual, es evidente que Jesús se refiere no solo a las obras de caridad que apacigüen nuestra conciencia, un vaso de agua por aquí, un pan que nos sobra para el que tiene hambre, un pedazo de tela vieja para una obra caritativa. El Espíritu nos ayudará a descubrir el rostro de Jesús hermano en cada persona que sufre y nos impulsará a buscar no solo mitigar momentáneamente una necesidad, sino a involucrarnos en serio en la construcción de su reino. El verdadero discípulo del reino no se deslumbrará por las apariencias, sino que buscará la construcción de una sociedad libre, democrática, justa y fraternal. En el momento final y decisivo, para saber si somos fieles al Evangelio de Jesús, son muy claros los parámetros sobre los cuales se nos juzgará. Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. El criterio que Jesús utiliza para distinguir quiénes son los suyos queda muy claro. Es la actitud de amor o de indiferencia hacia los más necesitados. La Iglesia de los últimos tiempos ha percibido que será fiel a Jesús solo cuando asuma con toda seriedad este compromiso. Toda su acción y su misión se juegan en el amor a los pobres. La opción por los pobres brota de esta exigencia de Jesús y es la mejor manera de formular para nuestra sociedad y nuestro mundo las palabras de Jesús. ¿Es difícil descubrir a Jesús en los pobres, hambrientos y necesitados? ¿Los alejamos de nuestra vista para que no lastimen nuestros sentimientos? Hay quienes, buscando aparentar una sociedad progresista, limpia y acogedora, los esconden y marginan para que no sean vistos ni reconocidos. Me pongo a pensar si no estaremos escondiendo y marginando a Jesús para que no toque nuestro corazón. El mandamiento de Jesús y sus criterios de selección no son arbitrarios ni acomodaticios, brotan de lo profundo de su misión. Si ha sido enviado a hablarnos de un Padre amoroso, si nos enseña que la vida de un pequeño vale su propia vida, si la señal será el amor, nosotros mismos nos estamos condenando por nuestra miopía que no nos deja descubrir en cada hermano el rostro de Dios. Tendremos que acostumbrarnos, pues, a descubrir el rostro de un rey en cada hermano que sufre y tratarlo así como a rey, pues en ese rostro se manifiesta Jesús. Es el último día del año litúrgico y se nos invita a pensar en el día final. Ahora tenemos que revisar muy bien nuestras vidas, si tienen el sentido y la mirada que Jesús nos pide para ser verdaderamente sus discípulos. ¿Lo reconocemos en los hermanos? ¿Miramos su rostro en el rostro cansado y sin ilusión de los pobres? ¿Estamos construyendo el reino con y desde los pobres? ¿Somos capaces de reconocer el rostro de Jesús en los más pequeños? Si no, estaremos errando nuestro discipulado y seguimiento de Jesús. No basta gritar ¡Viva Cristo Rey! Tenemos que reconocerlo en donde Él nos dice que está más presente, en el pobre. Padre bueno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, y nos has dejado en los pobres una presencia suya. Haz que toda criatura, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te alabe eternamente.
Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Florica.